ese entorno se desarrolla para que sea aceptable a Dios. Dice el apóstol Pablo que nos acerquemos a Dios con nuestro culto racional. Amén. ¿Usted sabe qué significa la palabra racional? Razonamiento. O sea, con entendimiento. No solo es hacer un montón de bayuncadas o piruetas. No. Dice culto racional. O sea, con razonamiento. Que usted sepa por qué está sentado allí. Por qué se tapa la cabeza. Por qué anda falda rastrapiedra. Por qué anda la Biblia. O sea, usted tiene que saber todo eso. Tiene que saber qué significa amén, aleluya y gloria a Dios. ¿Por qué aplauden? No es solo porque alguien, hermanos, dijo que aplaudamos. No, dice con razonamiento. Dice la Biblia, cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír. Porque hay gente que habla y no oye. Este mundo sobra gente que quiere hablar. Andate a un hospital, hasta los muertos hablan, hermano. Andate, hermanos, al mercado, todo mundo va hablando. En un bus todo mundo va hablando. Hasta en la iglesia, pues la gente solo habla. Pero gente que quiere escuchar hay poca. Así que, bienvenidos a este lugar. Bienvenidos a este lugar que hoy por hoy se convierte en casa de Dios y puerta del cielo. Y bienvenidos al conocimiento de la verdad. Tenemos una meta los cristianos y nuestra meta es llegar al cielo. Si usted no tiene planes de ir al cielo, usted está en el lugar equivocado. Agarre sus maletas, cuento tres y no lo veo. ¿Qué va a estar de metido usted aquí si no quiere ir al cielo? A la iglesia venimos los que queremos ir al cielo. Póngase de pie y abra su Biblia, por favor. Quiero compartir con ustedes un versículo muy conocido. Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 24. ¿Todavía usan Biblia ustedes? Vaya. Hay gente que ya no usa Biblia, solo telefonito. Todo lo andan en el teléfono. No, te tiene que andar su Biblia. Es la Biblia de papel, nunca la vaya a cambiar. Consejo de amigo. Capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. ¿Lo tenemos? Bendito y alabado sea nuestro Dios. Quiero leerles el versículo 3 y luego nos vamos a saltar hasta el versículo 11. ¿Le parece? Bien. Bueno, hasta el versículo 12 mejor. Así que primero leemos el versículo 3 y luego nos saltamos hasta el 12. Dice la palabra del Rey. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, así, 24 de San Mateo, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 12. ¿Estamos acá? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Padre buen Dios que estás en gloria, esta tarde, Señor, bendecimos tu nombre y te damos toda la gloria. Estamos alegres de que nos concedas el privilegio y la oportunidad de levantar altar y culto para ti. Gracias, Señor. Dice tu palabra que no es del que quiere ni del que corre, sino de usted que ha tenido misericordia. Así que gracias porque nos permites honrar tu nombre a través del canto, la alabanza, la oración, la lectura, Dios. Gracias. Pero también gracias porque nos permites reunirnos, Dios del cielo, y más gracias porque nos permites
anunciar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. En su nombre, Señor, atamos al hombre fuerte, al diablo y a todos sus demonios. Limpie, Dios, el perímetro de este lugar y envía su bendición. Envíe su bendición a través de la palabra. Soberano y bendito Dios, yo me aparto de este altar y renuncio a lo que sé y a lo que no sé. Y te pedimos que por favor nos dejes escuchar tu buena y bendita palabra. Háblanos, por favor. Dios, salva, sana, liberta y haz milagros. En el nombre de Jesús de Nazaret, prepárenos para toda buena obra, para el sonar de la trompeta. Y siga Dios añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por quien te damos las gracias. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Tenga la bondad de sentarse, nos regala de su amable y fina atención. El tema de esta noche o de esta tarde se titula La crisis del amor. ¿Cómo se titula el tema? La crisis del amor. Quiero empezar con una historia que muchas veces la he compartido porque quiero que ustedes traten la manera de ver los cambios que se han venido dando a través de las épocas o de las décadas. Si bien es cierto, acá al Salvador o a la región centroamericana, los primeros misioneros, hermanos, del evangelio llegaron ahí por 1914, allá cuando se gestaba la Primera Guerra Mundial. Empezaron a llegar los primeros misioneros, algunos de ellos de Asambleas de Dios, otros de otras iglesias o denominaciones. Y estos hombres, unos procedentes de Europa hacia Estados Unidos, de Estados Unidos hacia América o Centroamérica, trajeron, hermanos, el evangelio. Pero el evangelio, para nacer, crecer y desarrollarse en El Salvador, pasó muchos años. Allí por los años 30, en el país se empezaron a sonar tambores de guerra. Y se empezó a fraguar, o mejor dicho, a gestar la guerra civil, que no estalló, sino ustedes ya conocen la historia, hasta el 70. Pero si usted puede ver, en esto poco que le acabo de comentar, tenemos que unos 60 años. Así que el evangelio entró relativamente temprano a este país. Ahí dije por 1914 por los primeros misioneros. Pero que el evangelio naciera, creciera y se desarrollara, esto implicó varias décadas. Es más, estalló más rápido la guerra que el evangelio. La guerra estalla allí por ¿qué? Usted conoce la historia de la guerra civil, de los 12 años de guerra acá en el país. Exactamente, la primera ofensiva estalló en el 79. Y desde el 79 hasta el 91, principios del 92, tuvimos 12 años de guerra cruda, donde los salvadoreños nos matamos entre sí, donde solo habían dos pensamientos, el pensamiento de izquierda y de derecha. Y esto generó, impulsado, escuche esto, por las dictaduras en este país, estalló en una guerra macabra que las estadísticas políticas y militares dicen que murieron unas 80,000 personas en esa guerra, pero las estadísticas reales alcanzan 150,000 personas en esos 12 años de guerra, entre militares, guerrilleros, civiles, parientes de militares, parientes de guerrilleros y políticos, religiosos, millonarios, pero más que todo la gente pobre fue masacrada. Ahora, ¿por qué quiero contarle esto? Porque muchas veces, hermano, antes de que la gente entienda que hay un Dios o que tenga la necesidad de buscar a Dios, tiene que pasar por un proceso difícil. Y de hecho, para la época del principio de la guerra, los templos, hermanos cristianos, la mayoría eran pequeños.
tenían capacidad para unos, ¿qué? 40 miembros, máximo unos 80. Los templos eran pequeños. Pero cuando la guerra empezó a desarrollarse, a pesar que el evangelio empezaba a cobrar fuerza en la década de los 70, los templos empezaron a llenarse. Porque de repente estallaba una balacera por aquí, una balacera por allá, tenías que agacharte, tirarte al suelo y buscabas la iglesia como refugio. Así que no necesariamente la gente buscaba la iglesia porque eran cristianos o porque necesitaban de Dios, sino por la misma necesidad de no morirse, o el simple hecho de que el gobierno lanzaba un puño de panfletos diciendo que X o Y lugar iba a ser bombardeado. Evacuaban a la gente y la gente buscaba lugares de refugio. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Yo no soy tan viejo, pero tengo mis 40 años. Y me tocó andar en esa situación. De hecho, yo nací en la época que estalló la guerra. Yo soy del 79, así que tengo más de 40 años. Entonces, escuche esto. Los templos empezaron, hermanos, a llenarse. Pero antes de ello, los cristianos que habían en esa época, discúlpeme si lo ofendo, eran buenos cristianos. Eran cristianos de verdad cristianos. Eran ancianos de respeto, eran mujeres de respeto y aún jóvenes y señoritas de respeto. La mayoría de esa gente cristiana evangélica eran santos de verdad. Los cantos eran más cristianos, más espirituales, los sermones eran más exhortadores, más genuinos, más bíblicos, la música era más pura y todo era muy bueno, porque era el inicio del desarrollo del cristianismo en El Salvador. Así que yo considero que entre el 70 y el 80, 2 décadas fueron las épocas más gloriosas del evangelio puro en este país. Donde las mujeres, sí, es cierto, bueno, de hecho, la mayoría no se vestían de largo, pero sus vestidos eran, hermanos, abajo de la rodilla y se vestían honestamente, no andaban escotados, no andaban desnudo el pecho, no se les notaba la ropa interior, porque debajo del vestido, encima del vestido andaban una gabacha, debajo de la gabacha el vestido, debajo del vestido, hermanos, el fustán. ¿Conocen los fustanes, viejita? Ah, va. Sí, lo digo por verdad. Hay muchachas de este tiempo que piensan que es un celular o una aplicación, ¿verdad? Entonces las mujeres eran bien honestas. Amén. Y los varones no se quedaban atrás. Y yo recuerdo que en esos cultos, y lo digo, lo repito y lo digo con nostalgia, y hasta vez lo digo con celo y muchas veces con enojo, porque en esos cultos, hermano, los instrumentos eran pocos. Lo más que había era una guitarrita acústica, tal vez una vihuela, un viejito con unas matracas de sardina, hermanos, de lata de sardina, unos que otros panderos, que hoy ya no se miran panderos en los templos, y los cantos eran a capela, hermano. Eran a pura capela, muy congregacionales, pero eran buenos cantos. Decían cosas muy interesantes. Ahora se canta cualquier cosa y no se sabe qué se dice, hermano. Es más, muchos cantos ni siquiera a Dios mencionan, hermano. Así que yo recuerdo que cuando era la hora de la alabanza, hermano, en serio, se derramaba el Espíritu Santo en esos cultos. Y de pronto ibas a ver vos que salían columnas de jovencitos y columnas de señoritas danzando hacia la parte del altar. Y era una gran bendición, hermano. Y de repente una anciana profetizaba en orden, no en desorden. Y había una presencia de Dios muy buena. A la hora de predicar, los hombres, muchos de ellos no sabían leer. La mayoría eran campesinos con zapatillos de llanta, hermano, con su camisita de manta, su sombrerito de mezcal. Muchas veces, hermanos, venían con sus hoguillitas de tierra porque venían de la tierra con su tecomatillo. Pero cuando esos viejos predicaban, era palabra de Dios, no eran chistes ni estupideces, hermano. Porque pasaban leyendo la Biblia horas en sus ratos libres. Y pasaban orando de madrugada. Así que los mensajes impactaban a uno y lo frenaban, infundían miedo porque, oíven, eran sacados de la Biblia y bajados del cielo. Ahora mucho predicador los saca del celular o de la computadora y los baja del internet. Eso no sirve, esa es comida recalentada. Lo que infunde temor es la palabra de Dios pura y espiritual, la que se baja del cielo y la que
se saca de la Biblia, pura oración y ayuno. Amén. Así que el culto era muy puro. Las vigilias, usted ya no se diga. Las vigilias eran tremendas, que la gente llegaba 6 de la mañana y algunos ingratos 8 de la mañana, hermano. Las vigilias eran muy buenas. Nadie se quería ir. Ahora usted sabe que las vigilias son hasta las 12, ¿va? Y el que aguanta hasta las 12, hermano, es buen cristiano, no, porque muchos se zafan más rápido. Y por cierto, se están de hartar y tomar café, hermano. ¿Se da cuenta? Yo quiero que analice un momento. El tema se llama la crisis del amor. Quiero que vea los inicios del evangelio, la parte media y la parte actual en la que nos encontramos. Porque créanmelo, estamos mal y esto es preocupante porque Jesús está en las puertas. Entonces, si Jesús está a las puertas, la iglesia debería estar despierta. Y los amigos deberían de estar buscando de Dios. Pero adelantándome, ni la iglesia está buscando a Dios ni los amigos. A los amigos lo que menos les importa es el evangelio. Hoy la gente ha cambiado el evangelio por el presidente, hermano. Hoy el ídolo, el Dios de este país es el presidente Bukele. Y no vengo a hablar con resentimiento social ni nada por el estilo, sino que me molesta una cosa. Que los seres humanos somos bien ingenuos. Rapidito ponemos la confianza en el hombre y nos olvidamos de Dios. ¿Sabes qué dice la Biblia? Oí, pone atención. Maldito el varón que confía en el hombre. Y bendito el varón que confía en Dios, dice la Biblia. Así que retrocedo en lo que estamos hablando. Desde el sistema del culto era muy bueno. Se oraba para todo. Usted iba a la lectura para empezar el culto, se oraba una buena oración. Hoy ni 5 minutos, hermano. El hermanito se hinca, Dios les bendiga, hermanitos. Vamos a la Biblia y empezamos hasta leer el salmo más chiquito. Va, Salmo 133. Y lo leemos y empezamos a orar. Padre, bendiga este culto en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria. Póngase de pie, hermanito, vamos a cantar. Una oración, hermano, que es más larga cuando usted se harta, si es que ora cuando come, hermano. Hermano, y empezaba aquel culto a orar, a orar, a orar. Y luego Dios les bendiga, hermanito. Vamos a la hermana que viene con las alabanzas. Y pasaba la hermana, hermanos, al culto. Y Dios les bendiga, hermano. Vamos a orar para encomendar a Dios este tiempo de la alabanza. Y empezaba la hijita a orar, hermano. Terminaba ella. Hoy vamos a dejar al hermano que trae los coros. El hermano oraba por los coros. Y se oraba como 5 veces durante el culto, 6 veces. Ahora una tan sola vez se ora. Y la gente ni se hinca, hermano. Peor en estos lugares. Porque las rodillas te duelen. Se da cuenta que somos desgraciados en el evangelio. Una partida de aguacate, hermano. Se da cuenta que somos por gusto. No, yo quiero que ustedes entiendan esto porque a mí me preocupa. No soy tan viejo, pero he visto desde los principios de los 80 o finales de los 70, he visto el cambio del evangelio en este país. Yo de niño era llevado por mis abuelitas, por eso te estoy contando esta historia. Era llevado por mis abuelitas, las dos, una de mamá y de papá, obvio, me llevaban al culto y yo vi todo eso. Y yo recuerdo esos cultos tan espirituales, esos cultos tan buenos donde la presencia de Dios se sentía, donde el que predicaba lo usaba Dios, el que cantaba también, el que tocaba, todo era una bendición, hermano. Era algo tan bonito estar en el templo adorando a Dios. La gente que se hincaba a orar, hablaba, gritaba, otros calladitos llorando, pero había una bendición al orar. Hoy todo el mundo se hinca a orar, nadie dice nada, ¿no? Y algunos hasta se duermen orando, otros cantando a la hora de cantar y nosotros con la trompa cerrada, hermano. No aplaudimos. Es que, hermano, estamos mal. En serio estamos mal. Y la gran prisa por zafarse del culto, ya ni Biblia leemos, hermano. Es grave lo que estamos viviendo. Y lo peor que nadie hace nada, ni dice nada. Nos hemos acostumbrado a un sistema podrido, a un sistema en declive, un evangelio que va en deprimento cada día. Nos hemos acomodado y decimos, no, pues los tiempos han cambiado. Y hasta tenemos predicadores que dicen, no, mire, los tiempos son contemporáneos. Hay que modernizarnos y actualizarnos. Mire, discúlpeme, Dios es el mismo. La Biblia es la misma, el evangelio es el mismo. Dios no cambia, es el mismo de ayer, hoy, mañana y por siempre y por todos los siglos, dice la Biblia. Dios no cambia y la Biblia no cambia.
Los que hemos cambiado somos los pedazos de evangélicos de este tiempo, hermano, que damos lástima, hermano, y damos vergüenza muchas veces, hermano. Así que mire, 70 y 80, la época de oro del cristianismo. A partir de los 90, el evangelio sufre un cambio. Y los pastores y las iglesias empiezan a preocuparse por el crecimiento en número y por la construcción de los templos. Y empezó la iglesia a crecer. Empezaron los templos a llenarse. El que tenía 10 tenía 25, el que tenía 25 tenía 60, el que tenía 60 llegó a 100, la iglesia de 100 llegó a 150 y empezó la iglesia a crecer. Y empezaron a construirse templos bonitos. Se dejó el piso de tierra por el de cemento. Se dejaron las paredes de bajareque por las de ladrillo. Se empezó a cambiar el piso de cemento por la cerámica, el techo de lámina por la duralita y los encielados. Y algunos hoy tienen hasta aire acondicionado. Aclaro que no es pecado. Amén. No es pecado. Pero la Biblia dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Espero que pongan atención. Así es que a Dios no le importa si se le adora en una cancha, en una casa hecha de bajareque, o si las palmas son de coco. Hermano, a Dios no le importa si es de ladrillo, si es de salte, si es de calavera, si es techo de lámina, o si es duralita, si es piso cerámico, o tiene encielado, o tiene aire acondicionado. A Dios no le importa. A Dios lo que le gusta y lo que busca es que le adoren en espíritu y en verdad, dice la palabra del Señor. Y cuando se le adora en espíritu y en verdad, Él está presente. Aunque hayan poquitos, porque escrito está: donde están 2 o 3 reconvenidos en su nombre, Él está ahí. Aleluya, su nombre. Y yo pienso que a usted y a mí nos importa algo: que esté la presencia de Dios. Porque si Dios no está, eso no sirve. Le voy a explicar de por qué Dios no está en los templos católicos romanos. Y muchas veces no está en los templos evangélicos. Pero empecemos. ¿Por qué Dios? O si alguien me pregunta y me dice: mire, pastor, ¿y Dios está en los templos católicos, en la parroquia? ¿Sí o no? Y si no está, explíqueme por qué. Bien, según la Biblia, Dios no habita en templos católicos romanos, pero no dice católicos romanos. La razón por la que Dios no habita es por 2. La primera dice que donde hay ídolos no mora la presencia del Señor. Porque Dios, que está vivo, no comparte su gloria con muertos. Amén. Ese es lo primero. Así que, de hecho, no solo no habita, sino que la Biblia le llama abominación desoladora. La palabra abominación es que a Dios le da vómito donde hay ídolos. Y desoladora es que Dios no está allí. Así que está solo. Las imágenes, los muñecos y los pobres feligreses, es un lugar donde a Dios le da asco, le da vómito y no está allí. Se llama abominación desoladora. ¿Por qué no está ahí? Porque hay ídolos. Los ídolos, por los hombres hechos, quieren compararlo a Dios o con Dios y desplazan al Dios vivo por un Dios muerto, por una imagen. Y eso está prohibido en los 2 primeros mandamientos. ¿Conocen los 10 mandamientos? El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo dice: no te harás ninguna semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra, en el mar y debajo de la tierra. Dios se cuidó de cubrir todas las áreas. Oí, de lo que está en el cielo: no te harás imagen ni cosa semejante, no te inclinarás ni las honrarás. De lo que está en el cielo: ángeles, arcángeles, querubines, serafines, seres angelicales del mismo Dios, del Padre, del Hijo, de los que ya murieron y están en el cielo, del sol, la luna, las estrellas, los planetas, las constelaciones. No te harás imagen de lo que está abajo en la tierra: mujeres, hombres, palos, piedras. No te harás imagen de cuadrúpedos, reptiles. No te harás imagen de lo que está en el mar, de anguilas, de peces, tiburones, ballenas, cangrejos, de lo que sea. No te harás imagen de lo que está debajo de la tierra: muertos, demonios y parásitos. No te inclinarás, no las honrarás, dice el Señor. 24 del libro de los Éxodos: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos desde la 3ª hasta la 4ª generación, dice la Biblia. Y aquí quiero entrar a otra parte del tema. Hermano, este paisito ha sido idólatra hasta el pelo, hermano. En cada pueblo donde vos llegás hay un muñeco que te está esperando.
¿Me equivoco o digo verdad? Todos los municipios de nuestro país tienen un patrono. Significa 262 patronos. Para que usted me entienda, en términos generales, en matemáticos, El Salvador tiene 260 patronos o ídolos, para que usted me entienda. 262. Esa es la cantidad de municipios. Por ejemplo, yo soy de Nuevo Cuscatlán, donde nació la carrera política del presidente. Así que si usted quiere saber algunas cosas, yo las sé. Sí, no, le digo esto porque mucha gente ignora. O sea, se come todo lo que le venden y las cosas no es así, hermano. Te voy a contar algo. Este es un chambre, hermano, para los que les gusta el chambre. Oye bien, Nuevo Cuscatlán está a punto de empezar un cerco militar. Y quiero que oigas esto. Nuevo Cuscatlán se ha vendido a nivel planeta como el municipio más seguro del país, como el municipio ejemplar, donde no hay homicidios, ni hay renta, ni hay nada. Se presenta como, mire, yo vivo ahí, hermano. Eso no es cierto, hermano. Discúlpeme. Yo he vivido ahí 40 años. Y eso no es verdad, hermano. Pero no voy a entrar en esos detalles, hermano. No vengo a hablar de política. Lo que quiero explicarte es que el santo de ese pueblo, según la parroquia y los feligreses católicos, es San José. O sea, cada pueblo tiene su ídolo. ¿Me explico? Eso significa 262 ídolos de manera directa, sin contar los demás. Entonces, cuando un pueblo, una nación, una familia es idólatra, habrán juicios de parte de Dios. Y lo que este país ha vivido durante décadas son juicios de Dios por tanta maldita idolatría que ha habido. En este país ha sido idólatra, hermanos, todo mundo. Capturaban de repente un pandillero, le quitaban la camisa, en la espalda la Virgen de Guadalupe. Espero que estén poniendo atención. Los afeminados o los gays tienen su ídolo. Los militares tienen su ídolo. Los policías tienen su patrono. Las prostitutas tienen a San Simón. Los brujos también. Todo mundo, todo grupo tiene su ídolo. Y a veces nos preguntamos que por qué nos va mal, por qué no nos levantamos, por qué no salimos de esto, y culpamos a los políticos, culpamos a medio mundo, a la suegra, a la mujer, al hombre, etcétera. Y no nos damos cuenta que los que le hemos fallado a Dios somos nosotros. Si la Biblia dice, y te repito el versículo 24 del Éxodo. Dice Dios: yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos desde la tercera hasta la cuarta generación. Cuando un pueblo, una nación, una familia, un hombre es idólatra, Dios va a derramar juicio en 4 generaciones. ¿Qué significa eso, pastor? Significa abuelo, tata, hijo y nieto. ¿Están acá? Desde el abuelo hasta el nieto. Oí bien, abuelo, tata, hijo y nieto. Esas son 4 generaciones. Entonces muchos de nosotros estamos enfrentando situaciones por culpa de los abuelos. Y aquí te quiero mencionar algo que te vas a dar cuenta que es cierto. Antes de que el evangelio se desarrollara en El Salvador, allí dije en la década de los 70 y los 80, ustedes se acuerdan, de hecho en esas 2 décadas, aquí mucho se hablaba de la ciguanaba, se hablaba mucho del cipitillo, se hablaba mucho del padre sin cabeza, la carreta chillona. Y aunque usted no lo crea, hay gente que lo vio. También se hablaba mucho de la aparición del cadejo. Ahora, y eso es cierto, eran malos espíritus. Te voy a explicar por qué era cierto y por qué la gente los veía. La gente los veía porque eran ciertos, eran malos espíritus. ¿Y por qué se creía mucho y se practicaba? Por la mucha ignorancia, porque predominaba la religión del catolicismo y no el evangelio. A medida que la gente fue creyendo en Dios y en el evangelio, se cayó el negocio del cipitillo. Dejó de aparecer, hermano. Se cayó el negocio de la ciguanaba. Ya no se oía el ruido de la carreta chillona, hasta el cadejo desapareció. Hoy tuvo que aparecer como marca de un guaro para poder estar presente, pero dejó de existir el cadejo, hermanos, la ciguanaba, el cipitillo, el padre sin cabeza. ¿Por qué existían? Porque había mucha ignorancia y mucha idolatría, y la gente que creía en Dios era más idólatra que creyente
encendió, apareció el evangelio, cobró fuerza, la gente empieza a convertirse al evangelio, a salvarse, y se acaban esas leyendas urbanas y satánicas. ¿Sabes por qué? Porque cuando aparece la luz, las tinieblas desaparecen. Cuando aparece Cristo, desaparece el diablo. Cuando aparece la verdad, desaparece la mentira. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Aleluya, su nombre. ¿Se dan cuenta que el evangelio tiene poder? Ay, ustedes no se imaginan el poder que tiene el evangelio, hermano. Es un poder terrible, hermano. Hay unos hombres en la Biblia que demuestran qué es el evangelio. Lamentablemente nosotros no hemos entendido qué es el evangelio. Creemos que es otra fe, otro credo, otra religión más. No, hermano. El evangelio es la única verdad absoluta que presenta al Cristo verdadero. Es el único medio de salvación de Dios para la raza humana. No hay más. No hay catolicismo, ni adventismo, ni testiguismo, ni musulmanismo, ni santos de los últimos días, ni Saibaba, ni su abuela, ni la mamá, ni el papa, nadie. Solo existe la verdad del evangelio traída por Cristo a la tierra. Dice la Biblia: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Bendito y alabado sea nuestro Dios. ¿Cuántos se alegran por eso, hermano? Así que para mí los 70 y 80, las dos décadas más gloriosas. Luego entramos a los 90, principios de los finales de los 80, principios de los 90, al 2000. ¿Sabe qué? El evangelio creció mucho. Cambiaron los templos de tierra por los de cemento. Y qué bueno que creció. Pero ¿sabe qué pasó? Que a medida que creció la iglesia y el evangelio avanzó, se iba perdiendo la calidad y se cambió por la cantidad. Ya las viejitas ya no se vestían igual. Hoy son reliquias las viejitas que se visten de falda rastra piedra. Y por cierto, lo hacen solo en el culto, porque en la casa peladas andan las viejas. Solo para el video, hermano. Los hermanitos venimos al culto, saco y corbata, hermanos, y bien bonitos, bien muñequitos. Pero en la calle andamos pelados, hermanos, con short, patas peludas, camisa en el lomo, como que somos bolos, hermano. Los hipotes en el culto, hermanos, ellos bien bonitos para tocar, sin ofender, para predicar, otros para cantar, hermano, y bien muñequitos. Pero allá andan en las canchas, hermano, gorrita para atrás, pantalón a media nalga, y son hijos de evangélicos y son ministros de alabanza. Nuestras hijas en el culto, hermano, están en su falda rastra piedra y su mantelina o señal de autoridad hasta la cintura, hermano, y bien bonitas y bien cantantes, bien siervas. Pero en la calle andan peladas, ombligo pelado y tetas de fuera, hermano. ¿Y usted cree que a Dios le agrada esa sinvergüenzada, hermano? No, hombre, no confundamos el evangelio si esto no es. ¿Por qué crees que la Biblia dice que al cielo no entra carne y sangre? Te lo voy a explicar. La palabra sangre significa parte humana, o sea, aspecto humano. No entrará en este cuerpo mortal. Y cuando dice carne, se refiere a los deseos carnales pecaminosos. La palabra griega para carne significa deseos carnales. Amén. Y un día una mujer, y comparto esto con ustedes, le dice a G. Ávila, ¿se acuerdan de G. Ávila? Le dice una mujer en el público: hermano G. Ávila, ¿es pecado que yo me pinte? ¿Es pecado que use pantalón? ¿Es pecado que use minicuta? ¿Es pecado que yo me vista escotado? Y Ávila se sonrió y le dice: mejor pregúntese si eso es obra de la carne o del espíritu. Oí la respuesta que le dio sabia. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que dice: no, es que como no está en la Biblia, entonces no es malo. En la Biblia no dice que fumar es pecado, pero necesita ser bruto para creer que es bueno. No sé si usted entiende. ¿Están acá? Y solo porque no dice en la Biblia que no es pecado fumar, voy a fumar. Soy un tonto, hermano. Discúlpeme. Si hasta en la misma cajetilla dice: fumar es dañino para la salud, da cáncer y bota los dientes, va. ¿O no lo dice? Por favor, dígame si estoy mintiendo. Y entonces, pues, ¿por qué el indio se harta tabaco? Porque es burro. La Biblia dice que los borrachos no tienen parte en el reino de los cielos, pero la gente se harta guaro, hermano. Hasta hermanitos celebran para los cumpleaños, para la boda, para Navidad y para cuando hay días de nostalgia, ahí están celebrando. Hasta los mismos curas se echan los traguitos en la misa, hermano, y el pobre golo con ganas que le den un poquito, hermano. ¿Se da cuenta? Hacemos lo que la Biblia dice, pero al revés. Y eso a Dios no le agrada, hermano.
Así que se cambió la calidad por la cantidad. Y ya los templos llenos de gente, y ya los pastores perdimos el control. Te cuento una anécdota que es real, si quieren investiguenlo. En Israel, los pastores no permiten más de 50 miembros. Y esto está basado en el discurso o en la plática de Abraham con Dios. Dios le dice a Abraham: mira, Abraham, voy a destruir a ciudades de Sodoma y de Gomorra. Abraham se acuerda que ahí está su sobrino Lot. Y dice Abraham: Señor, pero vas a matar al justo con el bueno. No, tranquilo, dice Dios. Y inmediatamente Abraham dice: ¿qué pasaría si mi sobrino Lot es pastor y tiene una iglesia de 50 miembros? ¿Les va a meter chicharrón Dios también a ellos? Y le dice Dios: ¿matarías a 50 hoy? 50 justos. Se ha probado psicológicamente que un hombre como pastor tiene capacidad para dirigir a 50 personas. De hecho, en algunos grupos de guerrilleros se distribuían por 50 personas. A eso se le llamaba una cebla en Guatemala. 50 hombres. En Israel se le llamaban 100 porque era centurión, porque eran 100. Pero empezaban con 50. Eso le dice Jetro a Moisés. O sea, el número 50 es determinante. El hombre tiene capacidad, psicológicamente hablando, para guiar ese tipo de personas. Así que los judíos no aceptan más de 50 miembros en las iglesias para poder gobernarlos, guiarlos o dirigirlos. En El Salvador las iglesias empezaron a crecer, y al crecer el pastor ya no tiene control de toda la iglesia. Ves a los primeros de las primeras sillas, pero los últimos no ves cómo llegan. Las viejitas se vuelan las cejas, se pintan el pelo. Hermanos, llegan con una su ropa, hermanos, que parecen más rameras las viejitas, hermanos, que evangélicas. Los hermanitos llegan sin cincho, con el pantalón a media nalga, como que su tata es Cantinflas. Otros con gorra para atrás, como que son hijos de Bukele. Y por último, hermanos, a saber qué pata parió de huevo. No, somos hijos de Dios, comprados y lavados con la sangre del Cordero. Debemos de vivir para Dios una vida recta y temerosa delante de Dios. Aleluya, su nombre. Ese es el evangelio que se ha dejado de practicar. Quiero aclararte que la ropa no te salva, pero tampoco vamos a andar pelados. No vamos a andar deshonestos. Y empezó el evangelio, mire, a declinar. Se cambió la calidad por la cantidad. Entre más crecían las iglesias, más mundanas se hacían las iglesias. Más paganismo, más mundanalidad. Y aquí venimos a la tercera parte en la que estamos viviendo hoy. Principios de los 2000, y se acabó la historia de la iglesia. La iglesia se une con el mundo y el mundo se une con la iglesia. Hoy todo mundo se trata de hermano, no sé si ya se dieron cuenta. Hoy todo mundo se trata de Dios le bendiga. Y vos no sabés si son evangélicos. Todos se tratan de hermano. Hasta los más malos se tratan de bendiciones. Que vaya con Dios, Dios me lo bendiga, cuídese. Todo mundo se trata así. Es una estrategia del diablo para confundir. La iglesia se unió al mundo y el mundo a la iglesia. Y ahora no solo se perdió la santidad, no solo se perdió la calidad, ahora se ha perdido la identidad de la iglesia. Se ha perdido el carácter de la iglesia. Ya no se sabe quién es quién. Eso no es todo. Hemos entrado en una época de apostasía. La apostasía es una de las señas negativas o de una de las profecías negativas que anuncian el regreso de Jesús. ¿Y qué significa apostasía? Apostasía viene del griego, que significa torcer, arrancar y volverse atrás. Así que hay tres cosas que ha hecho la apostasía contemporánea en la iglesia actual. Número uno, significa, oiga, torcer, arrancar y volverse atrás. Número uno, muchas iglesias se han torcido de la verdad. Han dejado de practicar la verdad y hoy están yendo por caminos torcidos. Están yendo por otros rumbos. Han cambiado la doctrina. La otra parte dice arrancar. Han arrancado del corazón la santidad, la pureza, el amor hacia Dios. Y ahora todo es playa. Todos somos hermanitos. Ahora no se preocupe, salvo, siempre salvo. Si usted peca, usted no se condena, porque Dios ya lo perdonó, sus pecados presentes, pasados y futuros. Y estas dos doctrinas que voy a mencionar han rematado a la iglesia. La doctrina, oí bien, del salvo, siempre salvo, y la doctrina de la prosperidad. Doctrinas malditas que han matado la pureza del evangelio.
Predicadores que se llenaron la boca de decir que Dios te va a prosperar, que Dios te va a bendecir, que te va a dar casa nueva, carro nuevo, vieja nueva, hombre nuevo, hijos nuevos, trabajo nuevo, y que Dios ha prometido que te va a bendecir. Mire, sí es cierto, Dios ha prometido que nos va a bendecir, pero la Biblia dice que usted y yo no somos de esta tierra, somos de la patria celestial. Así que no estemos preocupándonos por tener cosas en esta tierra, sino por el retorno de Cristo por su iglesia, para estar preparados cuando Él venga. ¿Y de qué me sirve a mí tener 5 carros, 5 casas y 5 viejas y 40 bichos si al final me voy a hartar fuego, hermano? ¿Y de qué me sirve, pues? La iglesia tiene que estar en lo que está. El mundo, oigan, los políticos en la política, los futbolistas en el fútbol, y la iglesia en practicar la verdad del evangelio. No tenemos arte ni parte en este mundo podrido, hermano. Me molesta y me da asco cuando veo pastores metidos en la política, viejos más desgraciados, hermano. Que hemos llegado a una miseria tan terrible que hemos perdido la identidad del cristianismo. ¿Y sabes cuál es el punto? Que en vez de que nosotros vayamos a conquistar al mundo para el evangelio, el mundo vino a conquistar a la iglesia para el mundo. Hoy iglesias que en los 70, 80 se cubrían la cabeza las hermanas, se quitaron. Y ahora dicen, sí, ese trapochuco, que ese diaper. Mire, hermano, quiero que sepan esto. Y si no lo saben, pregúntenle a sus pastores, ¿por qué se cubren la cabeza? Y pregúntenle cómo se llama eso y para qué sirve. Porque tampoco uno hay que ponérselo porque mira a otra vieja o porque me gusta el trapito. Ustedes tienen que saber por qué hacen las cosas. La iglesia tiene que tener conocimiento. La Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y estamos acostumbrados a que lo que hace el mico hace el mono. No, yo tengo que saber por qué hago lo que hago. ¿Cuántos hombres hablan en mal Mire, yo le voy a decir como yo le llamo, porque así está escrito en la Biblia. Para mí no es mantelina, no es manto, no es velo. Para mí se llama señal de autoridad. Ese es el nombre bíblico. ¿Y sabes para qué te sirve? Te voy a explicar. Sirve según la Biblia. Cuando entramos al evangelio, allá afuera hay hombre, hay mujer, según los conceptos humanos. En el evangelio no hay mujer ni hay hombre, todos somos uno solo en Jesús. Pero la Biblia dice que esa señal de autoridad es que vos tenés autoridad para entrar a la presencia de Dios. Te explico por qué. Porque en el antiguo tiempo Dios solo le daba importancia a los hombres. Solo los hombres podían presentarse delante del Señor. Hasta el día de hoy en Oriente Medio y más que todo el mundo árabe, a las mujeres las denigra y ustedes lo saben. Pero cuando una mujer en el evangelio se tapa, porque la Biblia dice que se tiene que cubrir, se pone al nivel del hombre. Así que cuando Dios visita el templo, no mira a mujeres ni mira a hombres, mira el cuerpo de Jesucristo. Somos como los ángeles, dice la palabra del Señor. Así que esa cosita no es cualquier cosita. Y cuando una mujer no lo hace, está afrentando su cabeza. O sea, Dios si quiere puede torcer el buche, pues para que usted me entienda. O sea, no es cualquier cosa. Vos no podés llegar a tu casa, la agarrás y la tirás allí y los niños andan jugando con ella. Y de emergencia te pones un trapo y orinado, un diaper orinado. No podés ocuparla para limpiarte los mocos. No podés. Esos son detallitos, hermano, que nosotros pasamos por alto. Y las iglesias que no usan, juzgan ni critican. Dicen ese trapo, ese diaper, ese pañal. Pues no, es algo que la Biblia dice que hay que hacerlo. Pero se quitó eso y otras cosas más. Entonces la apostasía vino a torcernos del camino, vino a arrancar la sana doctrina. Y que aquí viene lo peor: mucha gente en la apostasía se volvió atrás y dejaron de congregarse y creen que son salvos todavía. Hay gente tan ignorante que dice: ¿sabe qué? Yo ni me congrego y mire cómo estoy de bendecido, mire qué gordo estoy, mire yo no me congrego y mire el carrazo que ando, mire yo no soy evangélico, no voy a la iglesia y mire la casa que tengo y mire cómo estoy de bendecido y prosperado. Necio, dice la Biblia, que no sabes que ahora o mañana pueden venir a traer tu alma y todo lo que has hecho, ¿en dónde quedará? La vida del hombre no consiste en los bienes que posee, consiste en tener a Cristo como Señor y Salvador, porque el día que se muera se va con el Rey, el día que suene la trompeta se va con Dios. Hay que entregarse a Cristo antes que sea tarde. Cristo te ama, a su nombre.
Así que preocúpese por tener a Cristo en el corazón. Si logra comprar su changarro, qué bueno. Compró su casita, gloria a Dios. Tiene mujer, bendito sea Dios. No tiene, alabe a Dios. Tiene hombre, gloria a Dios. No tiene, bendiga a Dios. Pero dejen de andar buscando, hermano. Dios le dio hijos, disfrútenlos y sepa educarlos. Y si no tiene, gócese por no tener. Pero preocúpese porque Cristo viene. Mire, yo estoy tan molesto porque mucha gente, hasta los cristianos, perdiendo su tiempo en tanta tontera de las redes sociales, hermano. Le damos like a cualquier estupidez. De repente aparece un tipo, hermanos, por allá en un bordo, en una montaña, hartándose un puño de pasteles con un poco de curtido y un bote de salsa y un su café, y sube, hermanos, la fotografía. Yo comiendo pasteles a las 5 de la tarde. ¿Sabes qué le pusiera yo? ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? ¿Qué cree que eso me interesa? Yo le puedo dar like a alguien que esté predicando en un parque, hermano. Alguien que esté leyendo la Biblia o dando una enseñanza. Pero puras payuncadas, hermano. Y ahí están el puño de hermanitos, el puño de hermanitos. Hermanitas, hermanos, tiktokeando, haciendo videos sin su señal de autoridad, sin su vestido honesto y sin la presencia de su marido, hermano. Hasta se ponen filtros las viejitas. Quiero ver cómo a mí miran. Le pone una nariz, hermano, de peluche, barbas de gato, lentes de licenciada y unos ojitos verdecitos la viejita. ¿Y para qué? Pura vanidad e ilusión. En vez de estar diciendo, Dios les bendiga, hermanitos, soy de la iglesia tal, me congrego con el pastor, los invito al culto ahora a las 6 de la tarde. Y con su señalita de autoridad y su vestidito, y a la par sus 5 bichos que ha parido y su marido. Porque la mayoría de viejitas aparecen solas en los Facebook, hermano. Y los hombres igual, hermano. Es raro el que aparece con su leona y su tigre. Es raro, hermano. Es raro. Porque solo andan ofreciendo, hermano, o solo andan poniéndose a merced del diablo, pues jugando con Satanás. Solo andan chilateando al diablo, hermano. Se van a hartar fuego, hermano. No haga eso. No juegue con Dios ni con el diablo. No, Dios no puede ser burlado. Hemos entrado a la crisis más difícil de la historia del cristianismo. El amor ha caído en crisis, donde estamos en las últimas 2 décadas, del 2000 al 2020 y fracción. La iglesia ha perdido carácter, ha perdido identidad. Hoy el Dios de mucha gente es el presidente. Y allí vamos. Dependemos de una remesa, de una ayuda del gobierno. Dependemos de un sueldo. Idolatramos a los pastores, algunos cantantes. Y cuando el pastor cae en pecado, se caen todos los hermanitos pamados. Y cuando el pastor o la mujer del pastor, un diácono, un líder, cae en pecado, todos los hermanitos se van de la iglesia. Qué donditos, hermano. ¿Y yo por qué tengo que caerme del evangelio o irme de la iglesia porque un pastor se pone bolo o se lleva otra vieja o el diácono se lleva una hermana o que mire que la hija de no sé quién? ¿Y yo por qué? Si esa gente no ha muerto por mí. La Biblia dice, ciertamente no hay hombre en la tierra que haga bien y nunca peque. Todos somos pecadores. El único santo se llama Cristo. Por eso está escrito en la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Aleluya, su nombre. Puestos los ojos en Jesús. Porque si ponemos la mirada en Jesús, vamos a terminar en el cielo. Ahora, la iglesia, muchas de ellas han vuelto al mundo, viven un evangelio light, al suave, un evangelio contemporáneo. Las hermanitas se ponen su señal, se visten de largo, pero nomás llegan a la casa, se desvisten sus shortcitos, sus licras, salen a la calle a comprar. Hermano, mucha gente hasta en ropa interior, en traje de dormir sale. Provocando al diablo, chilateando al enemigo. Hacemos cosas que a Dios no le agradan. ¿Y qué? Y que los pastores que predicamos así, muy duros, muy extremistas, y que por eso la iglesia no crece. Mire, a mí no me importa si la iglesia no crece. Yo prefiero entrar con 10 al cielo y no con 1000 al infierno. No, es que allí muy bravo. Porque estamos acostumbrados a que nos toleren el pecado. Estamos acostumbrados a que nadie... es mi vida, chija, ¿a usted qué les importa? Y yo gasto mi pisto en lo que yo quiero y me visto como yo quiero. No, discúlpeme. Ese es como mi hija. Mi hija mayor tiene 20, va para 21 años.
pero vive en mi casa, así que tiene que respetar mis reglas. Esté soltera o con marido, los dos tienen que respetar porque viven en mi casa y las reglas las pongo yo. No porque tiene 20 años o ya parió un bicho o ya se casó, me va a faltar respeto en mi casa. Son las cosas como se tienen que hacer, no mandan las personas. Pues lo mismo, si usted está en una iglesia, respete las reglas de esa iglesia. No diga que es miembro de una iglesia si usted no se sujeta. La Biblia dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Aquí no van a haber amenes, de hecho casi no han habido, hermano. Ve, a mí no me importa, hermano. Así que la iglesia, hermanos, ha perdido su identidad, ha perdido su carácter. ¿Y sabes cuál es el problema? Que la iglesia es la esperanza de este mundo. Discúlpenme, amigos y vecinos, su esperanza no es la parroquia, no es el cura, no es Monseñor Romero que murió hace ya 40 años, no es la Madre Teresa, no es Juan II, ni siquiera Don Francisco, pues el Papa. No es el presidente Bukele. Su solución no está en San José, no está en la cripta de Monseñor, no está en la Madre María ni en el Padre José. Discúlpeme, el que murió por los pecadores en la cruz del Calvario se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si usted quiere ser salvo, tiene que entregarse a Cristo en vida. Muerto, se acabó la oportunidad. Amén, aleluya. Así que la salvación no está en un ídolo, ni siquiera la tiene un hombre. Yo siempre les digo a los evangélicos: no le crean a los pastores, créanle a la Biblia, porque los pastores nos podemos equivocar. Y al católico le digo: no le crea al cura, créale a la Biblia. El problema del católico es que no lee Biblia. Pero últimamente ni los evangélicos leen Biblia. Hace una prueba, a los pastores les voy a dar esto va a ser cortesía. Andar así, mira, en una noche de repente y decirle: Dios les bendiga, hermanito. Nos ponemos sobre nuestros pies, abrimos nuestra Biblia en el segundo libro de los Salmos y te aseguro que todos lo van a buscar. Ahí te vas a dar cuenta de la ignorancia que hay en el pueblo. Fíjate que un día llego yo a la iglesia, hermano. Dios les bendiga, pueblo del Señor. Nos ponemos de pie, abrimos nuestra Biblia. Capítulo 25 del libro de Apocalipsis. Y todo el mundo buscándolo. ¿En serio? Y yo les dije: ¿en serio? ¿En serio son así de ignorantes? Si con solo que alguien me diga capítulo 25 de Apocalipsis, hermano, no tiene hasta 22, porque conozco la Biblia. Pero mucha gente, mire, conoce sus celulares, pero no conoce la Biblia. Gente más desgraciada, hermano. Dan vergüenza, no deberían de llamarse evangélicos, hermano. Vos tenés que conocer la Biblia. La Biblia es la verdad de Dios. Por eso es que hay tanta ignorante y por eso es que la gente se cambia de iglesia cada rato, porque no tiene conocimiento. Un cristiano tiene que tener fundamento, carácter y ser estable. No tiene que andar como que es mal espíritu para arriba y para abajo buscando un lugar seco, hermano. La iglesia tiene que tener carácter. Pero hoy en día la iglesia ha perdido su naturaleza, su identidad. Y cuando se le invita, hermano, a orar, la iglesia ya no ora. Cuando se le invita, hermanos, a ayunar, ya ni hay ayunos en las iglesias. Hablar de un retiro, no saben ni qué es un retiro. Pones a la iglesia a leer la Biblia, la gente no lee la Biblia. Y para congregarse, hay que estar, digan amén, hermanito. Amén, como con cabritos los hermanos. Dicen gloria a Dios, hermano. ¿Cuánto un aplauso? Todos aplauden. ¿Y qué somos, títeres o qué? Si vos tenés que tener que decir gloria a Dios por voluntad propia. Tenés que decir amén porque querés hacerlo. Tenés que aplaudir porque te nace, no porque te lo estén pidiendo. Tienes que demostrarle a Dios, amados hermanos, que podemos resucitar del estado de coma en el que hemos caído. El tema se llama la crisis del amor. Terminemos este mensaje. El capítulo 24, versículo, hermanos, que hemos tomado 11 y 12, dice así. De hecho, el 13 dice que por haberse multiplicado la maldad. ¿Y por qué cito esos versículos? Porque en el versículo 3 los discípulos le preguntan y le dicen: Señor, dinos qué señal, o dinos cuándo serán estas cosas. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? 3 preguntas escatológicas que le hicieron los discípulos al maestro. Dinos cuándo serán. Porque Jesús les dijo: ven todo esto, este edificio del templo no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado.
Eso ya se cumplió. En el año 70 un general romano entró a Jerusalén y destruyó el templo y derribó piedra por piedra del edificio del templo construido por Herodes. Ya se cumplió esa profecía. Pero luego hay otra y dice: ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Cuántos dicen amén? Véanme acá. La venida de Cristo tiene dos fases. El arrebatamiento, cuando suene la trompeta, en que Cristo no viene a la tierra, sino que se queda en las nubes. Y la segunda venida literal, cuando Él venga a poner su pie en el monte de los olivos y el monte se parta en dos al final de la gran tribulación. Cuando se habla de la venida de Cristo hay dos partes: el arrebatamiento y la segunda venida literal. Y ellos le dicen: dinos qué señal habrá de tu venida. Y el Señor empieza a decirles: oigan, véanme, habrán guerras y rumores de guerra. El gobierno de Rusia, dirigido por el presidente Vladimir Putin, hace poco descubrió que no solo Estados Unidos está mandando armamento y financiando a Ucrania, sino que ha descubierto que Israel está mandando armamento pesado para Ucrania. Escuchá y poné atención. Ahora viene el presidente de Rusia y le dice a Israel: Israel, no te metas porque te voy a destruir. Israel, no te metas conmigo porque vas a sentir el brazo fuerte de Rusia. Si te metes conmigo te destruyo. No ayudes a Ucrania. No te metas donde no debes. Y al par de días aparece el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. ¿Y sabe qué dijo? Señor presidente de Rusia, Vladimir Putin, estamos preparados para la guerra. Cuando quiera atacarnos, atáquenos, que estamos listos para defendernos y para atacarlo y hasta destruirlo. Y ahora todo Oriente Medio está asustado porque no esperaban que Israel contestara de esa manera. ¿Sabes qué significa eso? No solo guerras y rumores de guerra, es que Cristo está a las puertas. ¿Sabes que eso va a terminar en la tercera guerra mundial? Para ese entonces, primero Dios, nosotros ya no estemos acá. Porque si nuestros ojos ven la tercera guerra mundial, entonces nos quedamos del arrebatamiento, hermano. Pongan atención, no juguemos con esto. La información dice que el río Éufrates se ha secado, ya no tiene agua. Y esa es una profecía bíblica donde está escrito que el río Éufrates se iba a secar para que pudieran entrar las tropas del anticristo a invadir Israel al valle del Megido, conocido como la guerra del Armagedón. Y la iglesia ni se congrega. La iglesia ni ora, ya ni ayuna, ni vigila. En los cultos todos muertos, como que tenemos paludismo o anemia, hermano. Al diablo le funciona que la iglesia esté así, porque vendrá y no se dan cuenta cuando aparezca su Señor. Va a aparecer de las 5 vírgenes insensatas, hermano, porque todas se durmieron, pero unas no tenían aceite. El mundo, ¿usted cree que le importa la venida de Cristo? No. ¿Usted cree que a los salvadoreños les importa la venida de Cristo? A ellos les importa quién va a ganar las otras elecciones. Y qué curioso, porque Honduras y hermanos, y Costa Rica y Guatemala también quieren al presidente. Pero no solo, también en Sudamérica lo quieren. Y también, hermanos, hasta en Norteamérica, no en Estados Unidos, pero lo quieren. O sea, para que usted entienda, casi toda la parte de América Latina o del continente americano quisieran que el presidente Bukele fuera el presidente de la región. ¿Usted sabe qué significa eso? Se llama sentimiento global, y eso es lo que va a llevar al anticristo al poder. Lo que cuando la gente se una y vean la necesidad de un líder mundial. Ponga atención, en ningún momento estoy diciendo yo que el presidente Bukele es anticristo o algo relativo. Pongan atención, no van a salir hablando tonteras de este culto, porque la gente es ignorante y no pone atención. Entonces, ¿cuántos quisieran que el presidente gobierne? Porque en El Salvador lo ven como un Mesías, como un Salvador, más que él se hace pasar por evangélico. Y eso no es nada, es judío. Y el anticristo será judío, imagínate. Entonces la gente se empieza con una conspiración. Todo eso anuncia el regreso de Jesús. ¿Y qué hace la iglesia? En las vigilias se duerme. Despierta puro café.
Se levanta solo para ir al baño. El frío los mata. Y por último mejor se van para su casa a las 11 de la noche, 12 de la noche. Gente más desgraciada. Hablarles de un ayuno, ayunan hasta las 11 y ya sudando helado, hermanos, que se desmayan, hermano. Y si ven una visión, hermanos, las tortillas volando así en el aire y una gallina sin pluma, hermano. Hermanos, Dios me ha mostrado una revelación. Vi una gallina asada volando. Hay que entregar. ¡Qué hijos de Satanás más pamados! ¿Te das cuenta? Y las niñas de Dios no quieren nada. Pero 11, 12 de la noche están metidas en su cuarto haciendo TikTok para publicar los monas peladas. Deberían de darle gracias a Dios que no las violaron por andar el ombligo pelado y las tetas de fuera en las calles, hermano. Deberían de darle gracias a Dios que no las han violado o no las metieron presas por andar con muchachos pandilleros de novias, hermano. Y muchos de nuestros hijos de Dios no quieren nada. Un baile, un cantante impío que venga, ahí van, hermanos, hasta enjaranándose para comprar las entradas. ¿Se da cuenta que la gente de Dios no quiere nada? ¿Se dan cuenta? Cristo está a las puertas, el fin viene. La crisis del amor que dice la Biblia, por haberse multiplicado la maldad. Seguido vemos pastores caer en pecado, que cambian de mujer, hermanos, que hacen degenere, líderes, diáconos, diaconisa. Vemos la iglesia envuelta en pecado. ¿Y sabe qué pasa? Muchos dicen, ¿para qué voy a ir a la iglesia si solo gente mala hay? Y los del mundo dicen, ¿para qué me voy a congregar si soy más cristiano yo que ellos? Eso se llama enfriamiento del amor por el crecimiento de la maldad. Hemos visto desastres en este país. Tatas violando a sus hijas, hermano, que hijos matando a sus madres. Hermano, hemos visto unos degeneres terribles en este país. En la iglesia hemos visto unos pecados horrendos y vergonzosos, hermano. La maldad se ha multiplicado. Y por eso el amor de muchos se ha enfriado. Estamos en la peor crisis del amor. Mira, los matrimonios viven como perros y gatos. Cuando vos ves parejas que van en las calles de la mano, no son marido y mujer. Bueno, sí son marido y mujer, pero no son esposo ni esposa. Los esposos, el hombre va adelante, la mujer como a media cuadra y los bichos más atrás. El hombre ve el semáforo en verde y purate, pasmada. Espérate. Y viene la nani y se lo transmite a sus hijos. Púrense, mono, su tata está bravo. Esos son los matrimonios. Cuando vos ves parejitas de la mano, no son esposos, son marido y mujer, pero no son esposos. Son el otro o la otra. Cuando vos ves esas parejitas en las calles amontonándose en los restaurantes, dándose besitos y abro mi trompita, esos no son esposos, hermano. Los esposos se tratan de codazos, hermano, de pasmada, de dunda. Se ha enfriado el amor. Cuando vos ves a los hijos faltándole respeto a los tatas y a las nanas, ya no hay amor. Ya no hay amor. Ahora da miedo castigar a un hijo con el cincho. El bicho te demanda y te meten preso. Y con las autoridades muy flojas que quieren aprobar que sea prohibido pegarle con el cincho al cipote. Imagínate, los gobiernos no quieren que al niño le pegue el cinchazo, pero están haciendo cárcel para meter más bichos malos a las cárceles. Bueno, ¿y cómo es este rollo, pues? No se les entiende. Porque la Biblia dice que cuando los hijos se corrigen con vara, se les libra de la muerte. ¿Sabes cuáles son los destinos de un pandillero? El hospital, la cárcel y la muerte. En primer lugar, eso significan los 3 puntos locos. Y en segundo lugar, significan los 3 seises. Pero a ellos no les importa el orgullo, es que van a terminar en hospital, todos raleados, o van a terminar en la cárcel o en el cementerio. Hijos que no se les aplicó varita o cinchito, porque eran los consentidos o porque no tuvieron un tata o una nana que los corrigiera. Mira cómo tenemos, cuántos jóvenes tenemos presos por nuestra mala cabeza y por ser flojos de no haberlos educado. Usted quiere que sus hijos no terminen presos ni en el cementerio. Edúquelos, corríjalos con vara y con Biblia. Así dice la palabra del Señor, aunque no digan amén. Dios no permita que estos gobiernos miserables vayan a permitir y aprobar el matrimonio de homosexuales y de lesbianas y poner como ley que no se le castigue a los hijos, porque entonces se descose todo, hermano. Irónicamente, muchos de los cristianos apoyando este tipo de gobierno. Que Dios nos ayude y tenga misericordia. Así que mire, hermano, termino esta noche. El amor se ha enfriado. Usted va a ver la iglesia sin deseo de orar. Ya poco se oye hablar en lengua.
poca gente danza y profetiza. Vos vas a ver pocos predicadores llorando al hablar la verdad. Vos vas a ver poca gente que al leer la Biblia llora, se le llenan los ojos de lágrimas porque Dios les habla. Vas a ver poca gente que de verdad cuando canta empieza a adorar a Dios, y no importa si tiene buen timbre de voz, no importa si alcanza a discernir la nota musical, él canta y adora a Dios con libertad y hace que uno entre en la presencia del Señor. De eso casi ya no hay, hermano. Hoy los cantantes son pura fama. Suben videos para que los inviten, no porque quieren que la gente mire cómo se adora a Dios. Los grandes cantantes, hermano, hoy le sirven a la religión. Graban himnos ya que no mencionen a Dios para ganar el mercado económico. ¿A Dios qué le importa eso? Escrito está en la palabra: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirá. Dios busca adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Hay que volver al primer amor antes que sea demasiado tarde. Antes que ya no haya remedio, hermano. Duele ver a predicadores que te ponen una cuota para ir a predicar. Muchos de nosotros, los que predicamos por amor y en gratitud, a veces andamos sin gasolina, otras veces nos toca alquilar carro porque no tenemos, pero no decimos no. Mientras hay tiempo lo hacemos porque estamos agradecidos. A veces nos dan agua, otras veces no. A veces te regalan ofrenda, otras veces no. Pero no importa, porque vos estás haciendo lo que Dios te ha mandado. ¿Y qué te ha mandado? Anunciar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué más pago el que nos dieron en la cruz del Calvario? Éramos pecadores, nos tocaba muerte y fuego hasta debajo de la lengua, pero fuimos comprados por la sangre de Cristo. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Hay que amar a Dios por encima de todo. Amigo, entréguese a Cristo. Cristo te ama. Iglesia, despierta. Cristo está a las puertas. Pronto sonará la trompeta. Hay que vivir para Dios. Dele un fuerte aplauso al Rey esta noche, hermano. Déselo con toda su fuerza, con todo su corazón. Bendito y alabado sea el Rey. Hay que volver al primer amor. A derramar lágrimas, como decía Ramón González, lágrimas en tus altares, hermano. Hay que volver a eso, porque la maldad se ha multiplicado, el amor se ha enfriado. Estamos en la peor crisis del amor. Es duro ver los matrimonios que se traten mal, porque hay orgullo, porque el hombre trata mal a la mujer le regresa. ¿Qué le cuesta humillarse a él o a ella? Pero hay un orgullo maldito en nosotros, hermano. Hay un pleito. Mire la sociedad cómo vive. ¿No te das cuenta que hoy cualquiera le pita a la vieja a otro en el carro y se bajan y se dan de patadas, hermano? ¿No se dan cuenta de eso? Y estamos contentos. Mire qué bueno, ya no hay asesinato. Mire, no es cierto. Sí han bajado, pero siguen habiendo. Pero vos ves cómo el diablo mata gente en las calles con los carros. ¿Sabes por qué? Porque los hombres andan endiablados y enojados, hermano, y van peleando, se van discutiendo carril, otros se bajan, se tastasean en la calle, y unos con derecho a morirse, hermano, porque no hay amor. Cuando tú no amas, tú haces daño, pero el que te ama no te hace daño. Mi consejo es el consejo que Dios le dio a la iglesia de Éfeso: mira de dónde has caído, levántate y haz las primeras obras. Vuelve a tu primer amor. No sea que venga a ti y quite tu candelero de tu lugar, te quite la vida, te quite la iglesia, te quite tu alma, te quite todo. Levántate, volvé al primer amor. Amados hermanos, pidámosle a Dios que nos devuelva el primer amor, para que el culto, la vigilia, el ayuno, tu diezmo, tu ofrenda, tu alabanza, tu ministración, la lectura, todo lo que hagas, lo hagas con amor y bien hecho. No lo vayas a hacer a regañadientes, porque Dios no te lo recibe. El amor es lo que necesita la iglesia, la familia y la sociedad. Mire la sociedad cómo vive. Observen cómo vive la sociedad. Una estadística dice que, oí bien, de cada 10 matrimonios, 4 terminan en divorcio en los primeros 3 meses. En los 3 años, 5. Y en los 5 años, 5 matrimonios. Así que en 10 años de matrimonio ya se ha divorciado la mitad, porque ya nadie cree en el matrimonio. Por eso ves adulterio, fornicación, que está a flor de tierra. Y hasta en los templos están llenos así los pastores, de un montón de gente en adulterio y fornicación. Y muchas veces no es por amor una relación, es por intereses. Ya amor hay poco, hermano. Que Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros,
Póngase en pie, por favor. Usted ve los amigos, esto ni les importa. Mire la gente, invítela a la iglesia, no quiere ir, de Dios no quiere nada. Se ha acabado el amor. Pero la iglesia no se ha muerto, todavía está viva. Puede volver al primer amor. Y el amor contamina, el amor seduce, el amor atrae. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted empieza a amar, usted va a despertar el amor en otras personas. Oiga, no espere que lo amen, ame usted primero. No hemos venido a esta tierra ni a que nos amen ni a ser felices. Hemos venido a amar y a ser felices a los demás. Cristo no vino a ser feliz, Él vino a hacernos feliz a nosotros. Él no vino a que le amáramos, Él vino a amarnos. Nuestro mejor ejemplo se llama Jesús. Así que concluyo con estos dos consejos. A la iglesia, volvamos al primer amor. A los amigos que me han escuchado, es tiempo que se entreguen a Cristo. Antes que se mueran, se condenen y del infierno nadie los pueda sacar. Cristo te ama, murió por ti. Hoy tú puedes ser salvo si tan solo te entregas a Él. Padre, gracias por tu palabra, la cual pedimos que no vuelva vacía, que cumpla tu propósito y haga tu voluntad. Gracias, Señor, por tu buena y bendita palabra. Hemos hablado de la crisis del amor. Tu venida se acerca. La trompeta pronto va a sonar. Tambores de guerra, terremotos se están viendo, Señor. Crisis económica y política y militar y religiosa. La caída del primer amor de la iglesia. El mundo sin amor, la apostasía, anuncia tu regreso. Ayúdanos a volver al primer amor como iglesia. Y a los amigos, enséñales a amarte ahora que hay oportunidad en vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aquellas personas que se quieran reconciliar esta noche, hablo con los hermanos y hermanas que están esta noche y con los amigos y amigas que están alrededor o dentro de este lugar. Si usted le quiere pedir perdón al Señor, ahí donde está, yo le voy a invitar que haga conmigo esta oración. Si eres amigo o amiga y le quieres pedir perdón a Dios, hermano o hermana que te quieras reconciliar, ahí donde estás, haz conmigo esta oración y repítela en voz alta y dile al Rey esta palabra. Señor Jesús, he oído tu palabra. Reconozco que soy pecador, que te necesito, que te he ofendido, que he pecado contra ti. Pero hoy te pido perdón y me arrepiento. Te entrego mi vida, me reconcilio contigo. Te confieso y te recibo como el Señor y el Salvador de mi alma, porque creo que eres Dios, que moriste por mí y resucitaste con poder de la tumba. Y lléname de tu Espíritu Santo y anota mi nombre en el libro de la vida con letras imborrables. Gracias por salvarme y por perdonarme. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. La iglesia está de pie. Si usted ha hecho esa oración, le voy a pedir que me levante su manita derecha en alto. Si hay alguien que ha hecho esa oración, yo no gano nada con que usted se salve, ni pierdo con que usted se condene. Mi deber es hablarle la verdad y ya lo hice. Pero si hay alguien que le ha pedido perdón a Dios, levante su manita derecha. Ya oramos para que pida perdón. Hoy vamos a orar para que Dios le ayude a usted. ¿Habrá alguien de los que estamos acá o allá alrededor? Entregarse a Cristo, esto es voluntario. Y no olvide que Dios ama la verdad y la sinceridad. Si usted ha pecado, mi consejo es que se reconcilie con Dios. Nunca vayas a ocultar el pecado, que te vas a morir. Te vas a encangrenar, te vas a podrir y al final te vas a condenar. Padre, gracias por tu palabra. Con tu ayuda he hecho mi parte. Dejo que tu espíritu quede en cada mente y en cada corazón sobre la iglesia y los amigos, para que perdones y cambies al que te ha pedido perdón, para que le des la oportunidad en vida al que hoy no se quiere salvar. En tus manos pongo la iglesia que ha oído tu palabra y sobre los amigos. Que esta palabra no vuelva vacía, haga aquello para el cual tú le envías de día o de noche. En algún lugar, en algún momento, esta palabra no nos deje en paz ni nos martille, hasta volver al primer amor, a entregarnos a ti, a reconciliarnos, a convertirnos antes que sea tarde en vida, Señor, porque muerto ya no habrá oportunidad.
A los enfermos sanarlos por la palabra, por las llagas del Cordero. Traer respuesta a los problemas, suplir las necesidades. Bendecí a tu iglesia, Señor. Bendigo al pastor coordinador, a los pastores presentes, su grupo de trabajo, su ministerio.